warm welcome to everybody who's joining us today. Le doy la bienvenida a todos los que se han unido hoy a esta reunión. Sin embargo, vamos a permitir un par de minutos para que se unan los demás participantes. Gracias. Right, good day to everybody, wherever you are. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén en el mundo. Bienvenidos a este evento, el último en la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz con la OMS, que se llama Fortalecimiento de las Respuestas Nacionales a Emergencias Sanitarias, entre la OMS, líderes religiosos, organizaciones religiosas, comunidades religiosas y gobiernos nacionales. Nos encanta que estén con nosotros hoy. Espero que hayan estado con nosotros durante el mes de octubre, noviembre y ahora en diciembre. Muchas gracias por volver y gracias por todo el apoyo. El tema de la conferencia de hoy es muy importante en el contexto actual de la pandemia de la COVID-19. Se trata de generar confianza en las vacunas con el compromiso de los líderes religiosos. Tenemos a unos panelistas excepcionales hoy que van a compartir su experiencia, su conocimiento. Antes de empezar, me gustaría darle la palabra a nuestra cohospedadora Jepika Sen de Religiones por la Paz. Muchísimas gracias por la cooperación fabulosa hasta el día de hoy. Gracias, Sara. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Como Sara, me gustaría darles la bienvenida a todos a este seminario sobre generar confianza en las vacunas con el compromiso de los líderes religiosos. Soy secretaria general adjunta de Religiones por la Paz y dirijo los programas. Religiones por la Paz es uno de los movimientos interreligiosos más importantes con distintos consejos religiosos, redes religiosas en más de 90 países de todo el mundo. Nos complace seguir cohospedando este tipo de eventos como parte de esta conferencia mundial con la OMS. Muchas organizaciones de fe a lo largo de los años han estado en primera línea en las respuestas a las crisis sanitarias, a responder a las necesidades de las personas, etc. Los líderes e instituciones religiosos son personas de confianza en las comunidades, tienen un alcance extraordinario, acceso, son confiables, tienen recursos. Los líderes religiosos pueden influir en las tomas de decisiones, promover los diálogos, etc. Esto nos permite hacer unas contribuciones muy valiosas para afrontar los desafíos a que se enfrentan las comunidades, cambiar los comportamientos de la sociedad y ayudar de forma efectiva a las respuestas a emergencias sanitarias como la que vivimos hoy en día. Cuando se unen los líderes religiosos, son aún más poderosos que individualmente. Hemos observado cómo la información falsa y los rumores se han propagado y muchísima gente no confía en las vacunas de la COVID-19. Las instituciones y líderes religiosos pueden contribuir, pueden garantizar que las comunidades confíen en las vacunas.
Y tenemos muchísima suerte de contar hoy con expertos que van a compartir su experiencia y conocimientos sobre cómo han participado las instituciones religiosas para generar confianza en las vacunas. Antes de empezar, como siempre hacemos en Religiones por la Paz, me gustaría dar un minuto de silencio a todos los que han perdido la vida durante la pandemia. Un minuto de silencio, por favor. Thank you so much. Así Now, pues, muchísimas gracias. Me gustaría darle la palabra a nuestro moderador, el rabino Gustavo Kraselnik, líder espiritual de la congregación Kol Sherit de Israel en Panamá desde 2002 y director ejecutivo del Congreso Judío de Panamá. También es miembro del Comité Interconfesional de Panamá. Le damos la palabra, Gustavo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de PICA, gracias a la OMS y Religiones por la Paz, porque es un honor moderar esta sesión. Les saludo desde Panamá. Aquí son buenos días, pero tal vez donde estén sean buenas tardes, buenas noches, quién sabe. Creo que es fundamental que permanezcamos juntos. Los judíos estamos celebrando el Festival de Luces, Hanukkah, para aportar más luz al mundo. Estoy seguro de que después de esta conversación estaremos aún más motivados e inspirados. Voy a preguntar varias preguntas a cada ponente, luego tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, contribuyan planteando sus preguntas por el chat. Empezamos con nuestro primer panelista. Nos vamos a Nigeria. Me gustaría dar la bienvenida a la hermana Agatha O. Chikelue, directora ejecutiva de la Fundación Cardenal Oniayekan por la Paz, presidenta del Comité Coordinador Internacional de Mujeres de Religiones por la Paz. Bienvenida, hermana. Tengo una pregunta para usted. ¿De qué modo ha resultado útil trabajar con una base interreligiosa para abordar la confianza sobre las vacunas y en qué medida su comunidad necesita tener una discusión interna antes de entrar en un debate sobre temas sensibles con otros? Hermana, bienvenida, le damos la palabra. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a Religiones por la Paz y a la Organización Mundial de la Salud por este programa tan precioso que han creado. Me gustaría contestar a la pregunta hablando de las plataformas religiosas. Las instituciones religiosas son una gran plataforma en los días duros. La COVID-19 es uno de los temas que podemos abordar de forma efectiva desde las organizaciones de fe y con esta base interreligiosa. ¿Por qué? Porque la pandemia de la COVID-19 desde el año pasado no entiende de religiones, no entiende de razas ni de fronteras, no diferencia de ricos y pobres, nos afecta a todos. ¿Y esto qué nos dice? Como religiosos, como gente de fe, creemos en la responsabilidad colectiva. Creemos que somos responsables unos de otros, que tenemos que cuidarnos, que todos estamos unidos y somos iguales. Es mi responsabilidad, pues, protegerle a usted. ¿Y cómo lo hago? Vacunándome. Y también es su responsabilidad protegerme a mí. ¿Y cómo puede hacerlo? A través de la vacuna. Nuestras comunidades de fe a veces no entienden este concepto porque hay tantos bulos, tanta información acerca de las vacunas y la COVID-19. Hay tanta gente asustada.
Las organizaciones de fe y líderes religiosos tienen que insistirlo. Esta es una de las tareas clave, educar, generar confianza a través de nuestras instituciones religiosas. Concienciamos acerca de la responsabilidad colectiva de protegernos unos a otros, de ser responsables unos de otros. Y es que vacunarnos es nuestra responsabilidad. No vacunarnos significa que no somos responsables. Como buen hindú, buen cristiano, buen musulmán, tenemos que hacerlo. Y esa es la fortaleza mayor de nuestra participación, que transmitimos la responsabilidad colectiva de las vacunas. Podemos hablar como una única voz, como base interreligiosa, ya seamos, como ya he dicho, hindú, judío, cristiano, tenemos una única voz que dice es un esfuerzo colectivo, debemos ser responsables. Una de las mejores formas de cuidar a los demás es vacunarnos, seguir los protocolos, como por ejemplo los protocolos de la OMS. Esto es clave. En segundo lugar, cuando hablamos de vacunas, tenemos que debatir las cosas internamente. Un ejemplo, como líderes religiosos, yo recuerdo en mi organización cuando le decía a nuestros trabajadores, a nuestro equipo, que se vacunaran, nos decían, ¿por qué? ¿Por qué iba a vacunarme? Y entonces, ¿yo qué hice? Vacunarme la primera. Me vacuné, volví y dije, oye, yo me he vacunado, no me he muerto de eso. Por favor, le pido a los demás que se vacunen. Y muchos respondieron de forma positiva. Como líderes religiosos, predicamos con el ejemplo. Los demás solo tienen que unirse a nosotros. Por ejemplo, en Nigeria hemos visto diferencias y gracias a Dios hemos empezado a utilizar iglesias y otros establecimientos religiosos para vacunar. Es una forma de demostrar que si las comunidades religiosas vacunan en sus propios centros e iglesias, ¿cómo va a ser la vacuna tan mala? Estas son algunas de las formas en las que hemos promovido el uso de las vacunas en África y en todo el mundo, especialmente en la base interreligiosa, en la colaboración interconfesional. Creo que si lo hacemos más, nos ayudará muchísimo a abordar este problema de forma más efectiva y más rápida. Cuando nos unimos, aunamos nuestras fuerzas, especialmente con esta base interreligiosa, porque muchas personas nos escuchan como líderes religiosos. Tenemos muchísima influencia. Lo que los feligreses necesitan ver es que predicamos con el ejemplo y muchos responden positivamente. Esta es la estrategia que hemos implementado para generar confianza. Sin vacunarnos, no somos responsables. Sin vacunarnos, no somos ni siquiera buenos cristianos, porque si quiero proteger al prójimo, si quiero proteger a mis sobrinos, a mis suegros, a mis padres, tengo que vacunarme y pedirle a los demás que se vacunen. Y eso es exactamente lo que hacemos desde nuestro trabajo interreligioso. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias por permitirme intervenir. Muchísimas gracias, hermana. Se ha ceñido muy bien al tiempo. Ahora pues pasamos al Líbano. Es un honor presentar a nuestro siguiente ponente, el juez Mohamed Abu Zeid, jefe del Tribunal Familiar de Sidón, imán y predicador en la mezquita Aisha en Sidón, en Líbano, consultor independiente en World Vision International y que escribió la adaptación islámica del módulo sobre vacunas de COVID-19 de los canales de esperanza de World Vision. Bienvenido, juez Mohamed Abu Zaid. ¿Cuáles considera que son los principales factores para generar confianza en las vacunas y cuáles son los desafíos o barreras que merman esta confianza en las vacunas? Tiene 5 minutos.
Juez Mohamed, ¿está ahí? Creo que tiene el micrófono silenciado. Ay, lo siento. Me gustaría saludar a todo el mundo desde Líbano. Líbano hoy en día es testigo de una nueva ola de COVID-19. Cada vez suben más las cifras de contagio, desafortunadamente, porque hay una falta de confianza entre la sociedad, las comunidades, las personas y el gobierno, instituciones. Voy a hablar de ejemplos del contexto de Líbano. Hoy en día, en Líbano, vemos muchas protestas contra y manifestaciones contra la corrupción y el gobierno. La gente es inteligente. Cuando la gente pide mejoras, cuando la gente sale a la calle y protesta o cualquier acción civil contra la corrupción y el gobierno, de repente el gobierno empieza a demostrar números de contagiados elevados, pidiendo a la gente que se quede acá en casa para no manifestarse y de ahí la falta de confianza. Las cifras son muy alarmantes. Cuando la gente está en casa y no se moviliza, entonces las cifras son estupendas. Tal vez el gobierno, y pongo al Líbano como ejemplo, el gobierno debería respetar el principio de transparencia en las cifras de contagiados. No se tienen que utilizar las cifras para aterrorizar a las personas o para manipular a la población por parte de los gobiernos. Ser transparentes, demostrar evidencia clara, fiable, cifras fiables y respetando a los ciudadanos. Tal vez esta sea la mejor estrategia para los gobiernos. Nosotros tenemos que ser un modelo a seguir. El Ministerio de Salud apareció en televisión en Líbano. Los ministros salían vacunándose, pero se filtró información de que era una grabación falsa, de que no se estaban realmente vacunando con una de las vacunas contra la COVID-19. Tenemos que demostrar confianza en la vacuna compartiendo cómo nosotros mismos, los líderes religiosos, nos vacunamos y vacunamos a nuestras familias. Como líder religioso me contagié, mi familia se contagió y estuvimos en casa durante 2 semanas. Y más tarde le hablé a la comunidad de mi experiencia personal. Cuando pude vacunarme, yo, mi mujer, mis hijos y yo, todos nos vacunamos. Y se lo conté a mi comunidad. Los líderes religiosos, los políticos y cualquier persona de referencia tenemos que recibir la vacuna. Hoy en día, gracias a las redes sociales, podemos contar a los demás que nos hemos vacunado a través de Facebook, Instagram o cualquier red social. Tenemos que demostrar que nosotros estamos convencidos de que es por nuestro bien y el bien de los demás. Es la forma de generar confianza. También debemos demostrar cifras positivas tras los procesos y campañas de vacunación. Hablo de países con una gran tasa de vacunados. Podemos demostrar cómo la gran tasa de vacunados lleva a una reducción en el número de contagiados y cómo ha resultado en una situación mejor para todos. De esta forma, me gustaría resumir en que las bases son la transparencia, demostrar cifras que no hayan sido manipuladas y que seamos ejemplo, modelos a seguir, demostrando que nos vacunamos ya las familias. Creo que estas son las formas de generar confianza. Podemos hablar de lo contrario también. Hacer lo contrario crea
falta de confianza, comunica que no es importante vacunarse y da lugar a rumores, teorías de la conspiración, etc. Aún hay mucha gente convencida de estos bulos. Gracias. Muchísimas gracias por ceñirse tan bien al tiempo. Son muy eficientes todos los ponentes. Ahora pasamos a nuestro siguiente ponente desde Ginebra. Es un placer presentar a Manoj Kurian, coordinador de la Alianza de Defensa Ecuménica y del Consejo Mundial de Iglesias. Mi pregunta para usted es similar a la del imán. Es decir, ¿cuáles considera que son los principales factores para generar confianza en las vacunas y cuáles son los desafíos o barreras que merman esta confianza? Muchísimas gracias. Hay 3 factores facilitadores que generan confianza en las vacunas y 3 barreras. El primer factor facilitador que genera confianza es la comunicación confiable y efectiva. Tenemos que trabajar junto con los científicos, junto con el personal sanitario, para que la información sea creíble, confiable y de forma sistemática a lo largo de toda la jerarquía de información. Necesitamos también unos mensajes que unan la mente con el corazón, con el alma. Además de la autoprotección, como ya dijo la hermana, tenemos que transmitir mensajes de convivialidad, de la protección de otros, una claridad de visión para todos. Y lo tercero, como ya se ha mencionado, la hermana, el imán ya han dicho, tenemos que ser lo que predicamos, tenemos que ser el ejemplo, modelos a seguir. Tenemos que promover las vacunas en colaboración con las instituciones que son embajadores de las vacunas, digamos, la comunidad científica, los sanitarios. Tenemos que luchar como barreras contra la falta de información o información falsa. Invenciones que vienen desafortunadamente muchas veces de redes sociales y sin ninguna base científica. Tenemos que luchar contra la teología dañina, contra las supersticiones. Tenemos que abordar a las comunidades desde el punto de vista religioso. Los líderes no podemos permanecer en silencio. Y por último, algo muy importante, la falta de acceso a las vacunas, la falta de acceso igualitario y equidad en el acceso a las vacunas genera desconfianza, porque solo un 0,7% de las vacunas han llegado a los países con bajos ingresos. Vemos un fracaso en los modelos de distribución de las vacunas, un problema sanitario. Esto lleva a las mutaciones, las nuevas cepas. Entonces, cuando las comunidades más pobres no ven el gran papel de la ciencia, la gran contribución de las vacunas, se genera desconfianza. La parte del mundo más pobre está completamente fuera del rango de las vacunas y esto merma la confianza. Gracias. Gracias, doctor Manoj. Nuestra última ponente en este panel está muy cerca de mí en Costa Rica. Para mí es un placer presentar a la sacerdotisa Beatriz Schlutnes, presidenta del Consejo Espiritual Ancestral de los Pueblos Indígenas, presidenta honoraria de Religiones por la Paz. Bienvenida, Beatriz. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué nos puede contar acerca de las formas en las que ha trabajado para generar confianza en las vacunas contra la COVID-19 en los últimos meses? Hello. Yes. 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 Good morning or afternoon, evening, everyone. Happy Hanukkah to you. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludo a sus comunidades, sus familias. En el caso de los pueblos indígenas,
no he realizado un trabajo individual, sino que hemos realizado un trabajo colectivo. En Sudamérica, los pueblos indígenas no tienen acceso a los sistemas sanitarios públicos muchas veces. Entonces tenemos que compartir nuestros conocimientos a través de nuestras redes para prevenir para prevenir los contagios y tratar a los enfermos. Es un trabajo continuo. Ha sido muy alentador para fortalecer nuestras redes y para demostrarnos a nosotros mismos que podemos ayudar a los demás a través de la espiritualidad y los conocimientos ancestrales. Como miembro del Comité de Desarrollo de nuestras comunidades, estoy en muchas reuniones con instituciones sanitarias, también con los directores regionales del Ministerio de Salud. También distintas organizaciones como la Cruz Roja. Participa también muchas comunidades indígenas. Como ya he dicho, es un trabajo colectivo. Servimos a las comunidades y esto incluye a todos los miembros de todas las iglesias. También hay muchos ateos o muchos no creyentes en nuestras comunidades. Se están llevando a cabo campañas de vacunación por parte del Ministerio de Salud en sitios populares como las iglesias, cerca de centros comunitarios, supermercados, sitios así. Y este sistema está implementado en todo el país ahora mismo. A nivel nacional siguen subiendo las cifras, pero el número de recuperados también crece casi en paralelo al número de contagiados, y esto es resultado de la vacunación. 72% de las personas han recibido la primera dosis de la vacuna. Y creemos que para mitad de diciembre, Costa Rica recibirá otra tanda de vacunas para las comunidades restantes que necesitan vacunarse. Lo importante son las conversaciones de tú a tú, compartir las experiencias personales con la vacunación. Creo que eso ha sido lo más efectivo. Aquellos que se sienten escépticos, tal vez no se les pueda convencer fácilmente, pero tenemos argumentos. Ellos nos proporcionan argumentos de desconfianza, como por ejemplo, hay falta de confianza. Hay falta de confianza en las empresas farmacéuticas. No sabemos nada acerca de la composición de la vacuna, los efectos a largo plazo. Estos son los argumentos con los que nos contradicen. Ahora se ha anunciado por parte del gobierno que se tiene que vacunar los niños y a muchos padres les da miedo. Incluso algunos padres que se han vacunado ellos mismos. Aquí muchos abogados han planteado medidas legales, distintas formas de obligar a la gente que se vacune, como por ejemplo el uso de certificados COVID. Pero es que la gente ha perdido el interés. No les importa ya el cumplimiento de medidas recientemente. También los visitantes extranjeros no siempre cumplen las medidas de seguridad y se enfadan si les pedimos que cumplan las medidas. Esto es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Congratulations to all the speakers for the punctuality. I have the same question for all of you. I think in the same order. Tengo la misma pregunta para todos ustedes. Gracias a los oradores por su participación. Y vamos a empezar con la hermana Ágata.
¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas de este proceso que le gustaría compartir con los demás? La lección que yo he aprendido es que la unidad, a ver, permítanme que explique. La unidad es la fuerza, la unidad es la fuerza. Cuando caminamos juntos, ello anima incluso a los que han perdido la esperanza For instance, as I said, o a los que no tienen la fe de seguir adelante. Como he dicho al inicio de mi presentación, he visto a tantas personas que tienen miedo, que están en desacuerdo con la vacuna y a partir de lo que han visto en sus amigos, en su familia, they are still okay and they are fine and all that. cuando ven que se vacunan y que todo va bien, les anima. Y por eso las organizaciones religiosas juegan un papel importante, dan la oportunidad de participar como familia, comunidad, de caminar juntos, y esto es nuestra responsabilidad. Esto será lo que nos ayudará a avanzar. Esta es la primera lección que he aprendido. La segunda lección que he aprendido es que no hay que desanimarse. Las personas llegan con diferentes ideas para desanimarte, para desalentarte, diferentes opiniones, diferentes ideas. Te explicarán historias para desalentarte, para desanimarte a seguir adelante con la idea que tengas en la cabeza. Lo que he aprendido con esta situación, con la vacuna y la pandemia del COVID-19, es que no tenemos que sentirnos desanimados, desalentados porque una persona o dos o un grupo esté en desacuerdo con nosotros o porque haya personas que no quieran caminar con nosotros. Tenemos que seguir avanzando y progresar porque estamos convencidos de lo que queremos hacer, y lo que queremos hacer es para el bien de la humanidad. Estas serían las dos principales lecciones que he aprendido. La unidad es la fuerza, avanzar juntos, avanzar unidos, y la segunda, no sentirse desalentados ni desanimados frente a los desafíos y las dificultades. Esas serían mis dos lecciones aprendidas. Gracias. Gracias, hermana. Ágata, ahora vamos a dejarle la palabra al juez Mohammad Abu para que nos diga cuáles han sido sus lecciones aprendidas en este proceso y que quiere compartir con los demás. Adelante, juez, tiene la palabra. Saludos de nuevo a todos. Quizá la primera lección que yo he aprendido y de la que he estado hablando con amigos y con hermanos de mi congregación es que somos débiles. Y este virus, aunque es pequeño, aunque es minúsculo, es inapreciable al ojo humano, nos ha mostrado la fragilidad, la debilidad que tenemos como individuos, como personas. Y si avanzamos juntos y como comunidad, como país y no como individuos, entonces podremos vencer y superar esta crisis. Y la cooperación, como he dicho, que se ha producido entre investigadores, entre el sector sanitario, ha mostrado, quizá a veces con los gobiernos, con las personas, ciudadanos del país, los líderes religiosos, la sociedad civil, toda esta cooperación de diferentes actores ha mostrado y ha hecho una realidad el poder avanzar, ha constituido la diferencia. Somos débiles como ser humano individual, pero somos fuertes juntos como comunidad. Para mí, esta ha sido la principal lección aprendida de la crisis. Gracias, juez Mohammad. Quisiéramos ahora pasar al doctor Manos. Doctor Manos, ¿nos quiere, por favor, responder la misma pregunta? Bueno, pues yo diría la verdad, el amor y la justicia y la humildad. La desinformación, la ignorancia y el temor únicamente se puede superar con mensajes ciertos, precisos y coherentes que procedan ya sea del púlpito, de la sociedad civil, de las bases, de los gobiernos, de la familia, en un idioma
que las personas puedan comprender y a partir de la lente de su propia creencia, su propia confesión y fe. La verdad, la veracidad tiene que existir y para ello tiene que existir una confianza. La segunda cuestión que decía es el amor y la justicia. En el mundo actual, y vemos que nosotros cuando hacemos, por ejemplo, un estudio en línea y preguntamos la opinión de las personas, vemos que la injusticia y la desigualdad son dos caras de la misma moneda. Para conseguir una confianza hay que, a partir del amor, de la empatía y de la compasión, saber que somos personas conectadas, que no somos un solo individuo, que existe una presencia divina de la confesión que seamos. Y la tercera y última es la humildad. Los líderes religiosos, los políticos, quienes toman decisiones, hay que ser humilde y aceptar que no podemos desarrollar la confianza a nivel comunitario individualmente. La ciencia nos da buenas herramientas, pero si no se confían en ellas, no sirven. Tenemos que llegar al corazón y a la mente de la gente a partir de la unidad, a partir del trabajo conjunto como comunidad. Para ello hay que escuchar y aprender los unos de los otros, discernir y entender los temores de la gente, no ridiculizarlos. Es posible que tengan ideas diferentes a nosotros, pero intentar escucharlas, comprenderlas y construir juntos este futuro. O sea, como decía, justicia y amor, humildad y veracidad. Estas serían mis lecciones aprendidas. Gracias, doctor Manos. Ahora le dejamos la palabra a la sacerdotisa Beatriz. Beatriz de Costa Rica. Adelante. Bien, pues para mí, de nuevo y una y otra vez diría que hay que saber que la fuerza, por ejemplo, de la unión de los pueblos indígenas que colaboran conjuntamente representando una identidad cultural frente a todas las dificultades es alucinante. Esto lo constato una y otra vez. Tenemos la unidad de los pueblos indígenas en diferentes países, en diferentes razas, con diferentes voces, partiendo de los conocimientos indígenas, incluso personas que se sienten, que tienen una cierta reticencia a las vacunas y a la medicación. Esto se supera. Por otra parte, yo diría que personalmente, en donde trabajo, es una zona que hay diferentes idiomas, pero la unión ha sido muy positiva. Ampliar la noción de que somos todos lo mismo, que somos seres humanos. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Kurian. El amor, la justicia, la humildad, la veracidad son las mejores herramientas que podemos utilizar. Esta sería la experiencia que yo compartiría con todos ustedes de lo que ha resultado la pandemia. Muchas gracias a todos, gracias por haber compartido estas ideas que ciertamente nos iluminan. Dejamos ahora la palabra a quienes participan en esta reunión para que formulen sus preguntas en la sección de ruegos y preguntas. Tenemos una pregunta, a ver, voy a intentar leerlo, no sé si... Prahut, hermana Ágata, la pregunta es, está claro que los líderes religiosos en este foro promueven la vacuna de manera encarecida y tienen razón. No obstante, siempre habla un porcentaje de personas que no se sienten seguros recibiendo la vacuna. ¿Cuál es el rol, el cometido de los líderes religiosos para asegurar que estas personas no se sientan segregadas porque hayan decidido evitar la vacuna? Como lugares de confesión, como lugares de fe, es necesario asegurar que no haya discriminación, a fin de cuentas, en la comunidad confesional de la que se trate. Hermana Ágata, adelante. Muchas gracias por esta hermosa pregunta. Sí, ciertamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho esta persona. Las comunidades confesionales no deben abogar ni aceptar la discriminación, pero al mismo tiempo también tenemos que entender que cada decisión tiene una consecuencia
independientemente de la consecuencia de la decisión que yo tome, de la decisión que tomen otros, siempre va a haber una consecuencia que va a afectar a nuestras vidas. Así que cuando quizá una de las consecuencias o cuando las consecuencias llegan y se producen, no deberíamos entonces girarnos a esta persona y mirarla mal. Por ejemplo, yo sé que en mi país recientemente el gobierno ha lanzado un comunicado oficial diciendo que a partir de este mes los empleados, los funcionarios gubernamentales, si no se vacunan, no les aceptarán en su trabajo. Esta es la consecuencia. Bueno, tú puedes tomar esta decisión y tienes que estar preparado, dispuesto a perder tu trabajo. Esto es lo que yo querría compartir. Esto es lo que a mí me parece que me ha enseñado la fe, la religión. Bueno, está bien adoptar una decisión, pero no hay que juzgar. Yo veo que los líderes religiosos no juzgan, pero en los gobiernos, cuando lanzan sus mensajes diciendo si no se vacunan no van a venir a trabajar, van a perder su trabajo, frente a esto los líderes religiosos quizá puedan tener el coraje de hablar con el gobierno y explicarles esta situación, el momento en el que comprendan, que hagan comprender que la vacuna es buena para todos, que es una herramienta positiva. Yo no creo que los líderes religiosos, cuando dicen algo, no sientan la responsabilidad de proteger a todas las personas cuando toman su decisión. Pero hay que recordarles que toda decisión trae unas consecuencias. Este sería mi mensaje. Gracias. Sí, no sé si alguno de los oradores, doctor Curian, quiere decir algo. Doctor Manos, adelante. A ver, yo quería decir, creo que es importante no juzgar, no prejuzgar, como ha dicho la hermana Ágata. La decisión tiene unas consecuencias, pero también hay exigencias de sanidad pública. Por ejemplo, si en una reunión pues tienes que hacerte una prueba negativa para poder asistir, tienes que llevar mascarilla. Esto no es una discriminación, es una exigencia de sanidad pública que hay que respetar para poder asistir a esta reunión, por ejemplo. Eso es importante, que no sientan que es discriminación, sino una exigencia de sanidad pública, no solo para la protección individual, sino para la protección de los demás. Quizá para nosotros es difícil aceptar la vacuna como individuo, pero hay que ayudar a la protección comunitaria. Estos valores son los que hay que destacar y a pesar de todo puede haber personas que decidan no vacunarse, pero no obstante siempre habrá unas exigencias públicas de sanidad. No es un prejuicio personal contra esa persona, sino que son exigencias de salud pública que todos debemos respetar. Gracias. Doctor Manos, muchísimas gracias. Quisiera pasar a la siguiente pregunta que consta en el chat para el juez Mohamed. ¿Hay alguna acción positiva de los líderes religiosos que favorezca la entrega y distribución de vacunas en el país de manera equilibrada? Bueno, pues digamos que no es el cometido de los líderes religiosos, sino el de los ministros de Sanidad Pública, el que se ocupe de distribuir las vacunas. En Líbano las vacunas son una donación de otros países y el gobierno recibe la donación y tiene que ocuparse de organizar la distribución para el público. Los líderes religiosos, digamos que son quienes asisten o quienes conciencian a la población para que acepten recibir la vacuna. No hay sector privado, no hay sector religioso que esté autorizado a la distribución o administración de la vacuna en el Líbano. Se ocupa el Ministerio de Sanidad y, como digo, procede de donaciones de la comunidad internacional, en el caso particular de Líbano. ¿Alguien quiere añadir? Doctor Curian, ¿quiere añadir algo? Sí, quería añadir que muchas comunidades religiosas
han abierto sus instalaciones para ayudar a los gobiernos y a los trabajadores gubernamentales para administrar la vacuna. Por ejemplo, sé que se abrieron las iglesias católicas, las mezquitas, los centros, las sinagogas. Es decir, a medida que se va construyendo la confianza y que se facilitan estas instalaciones para administrar la vacuna, esto ha ayudado a la penetración, a permear el mensaje en la comunidad. Nosotros, como líderes religiosos, podemos facilitar esta labor poniendo a disposición nuestras instalaciones comunitarias religiosas. Voy a pasar a la siguiente pregunta en el chat de Yosilin Sopanema a la sacerdotisa Beatriz. ¿Cuál es el principal cometido de los líderes religiosos para incrementar la confianza de la comunidad de cara al COVID-19 y a la vacunación? Adelante. Beatriz, tiene usted la palabra. A ver, yo diría, como ya he dicho anteriormente, para mí la mejor experiencia ha sido hablar de cara a cara con cada persona de manera individual. Hablando de mi experiencia, yo recibí la vacuna muy rápido en el mes de abril. Intenté contestar a las personas y convencerlas. Soy muy consciente de quién soy, de qué es lo que me dicta mi fe religiosa. Y son personas que me conocen, yo las conozco y con los años creo que esta confianza, este puente de confianza se ha trazado con estas personas y en estas cuestiones y en otras. Es una confianza que se teje con la relación de los años y creo que esta sería el aspecto más importante. Y el aspecto interconfesional quizá en Costa Rica no esté funcionando tanto porque todo se organiza y se lleva a cabo por parte de los funcionarios gubernamentales y algunos nos llaman para participar y ayudar. No sé si he respondido bien a la pregunta. Y si necesito añadir algo para responder, pues recuérdenme cuál era la pregunta por si se me ha perdido. La pregunta, repite, era el rol de los líderes religiosos para incrementar la confianza de la comunidad hacia la vacuna y el COVID-19. Pues sí, es lo que yo decía, es mi propia experiencia. Yo he visto que en mi propia experiencia ha funcionado así. Pero no he visto que esto funcione con otros líderes religiosos de otras confesiones, quizá porque ellos tampoco no viven en el país frecuentemente, viajan mucho y a veces tienen servicios que realizar en otros lugares, no viven aquí en mi comunidad, con lo cual no les veo siempre presencialmente en la comunidad. Quizá esa sea la dificultad por la que no hemos visto tanta interacción interconfesional en mi comunidad. Gracias, Beatriz. ¿Nadie quiere añadir nada? Pues sí, ¿alguien quiere añadir? Doctor Manouche. A ver, en cuanto al Concilio Mundial de Iglesias y sobre lo que han dicho nuestros líderes a nivel interconfesional y a nivel comunitario, es importante que se manifiesten y que expresen sus mensajes. No es suficiente hablar al mundo, sino que los líderes tienen que hablar a su congregación, los líderes confesionales, los pastores, los grupos confesionales tienen que interactuar con sus líderes religiosos. Yo creo que la plegaria, la oración, las reflexiones, todo eso ayuda también como los discursos públicos de los líderes religiosos. Todos estos son desafíos que requieren respuestas y a nivel interconfesional la colaboración está allí y es una herramienta muy importante, sumamente importante que trabajemos juntos a nivel interconfesional. Yo personalmente creo que tenemos que hacer más al respecto del acceso igualitario a las vacunas, porque si las vacunas no se despliegan a nivel igualitario, a nivel equitativo en todo el mundo, pues
las personas dirán, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién está ganando con todo esto? Y yo sinceramente creo que los líderes religiosos, los líderes confesionales, tenemos que hacer más. Gracias. Juez Mohammed, sí, yo también quería decir algo al respecto. Como líderes religiosos confesionales, tenemos que hacer algo más que todo eso. Por ejemplo, la adaptación de la religión islámica a todo este tema de la vacunación frente al coronavirus. ¿Qué quiere decir? Pues yo he visto que se puede trasladar información sobre el virus y sobre la vacuna de tal manera que se pueda utilizar esta información para contactar con la congregación, con los fieles al respecto de la crisis, de esta situación. Quizá los líderes ejercen mucha influencia. Quizá los líderes confesionales, la iglesia, la sinagoga, la mezquita es el lugar de reunión de las personas, pero reciben la información correcta, reciben el idioma correcto para poder hablar con su congregación. Nosotros como líderes religiosos tenemos que esforzarnos más, tenemos que recibir ayuda de quienes son los especialistas para que nos den la información, que podamos trasladarla, incluso que nos formen para poder trasladar esta información a nuestra congregación, para trasladar estos mensajes desde el púlpito. Tenemos que hacer más, pero también necesitamos la ayuda de las personas expertas, de la OMS, por ejemplo, de todas estas organizaciones especializadas que conocen la información de primera mano. Gracias. Yo tengo una pregunta al respecto de lo que ha dicho juez. Es una pregunta de Sheidula. Decía, entregar y recibir la información se debe hacer de manera equilibrada. ¿Cómo podemos hacerlo para asegurarnos que la información se recibe y se entrega de manera equilibrada? ¿Cómo establecer un equilibrio entre la información que se proporciona y la que se recibe? ¿Quién desea responder? Es una pregunta difícil, nadie quiere contestarla, ¿verdad? Veo. A ver, voy a intentar responder, dice la hermana Ágata. Bueno, la verdad es que no entiendo muy bien lo que la persona dice cuando afirma que hay que proporcionar y recibir la información de manera equilibrada. ¿Se refiere del COVID y la vacuna? Entiendo que es de esto. A ver, cuando uno recibe información, bueno, pues la OMS, por ejemplo, nos proporciona información sobre COVID, sobre cómo las vacunas se confirman, se certifican, se aprueban a nivel de la OMS y el porcentaje de protección que representa para las personas que reciben la vacuna. Esto es lo que tenemos que depender de esta información como líderes confesionales. Esta es la información que tenemos que aceptar, recibir de la OMS, por ejemplo, y de otras entidades, especialidades a nivel nacional, a nivel internacional, y una vez que la recibimos, nosotros no somos doctores, no somos científicos, pero trasladamos esta información a nuestra congregación y la intentamos trasladar de manera equilibrada en base a nuestra formación, a nuestra comprensión, a nuestro conocimiento. No sé muy bien si es esto a lo que se refiere la persona que formula la pregunta sobre recibir y proporcionar información. Yo creo, dice el doctor Corian, que aquí es donde se ve la importancia de la colaboración entre los científicos y los líderes confesionales. Las comunidades se conforman de diferentes sectores, enfermeras, doctores, profesores, todos los miembros de la comunidad tienen que trabajar como un equipo multidisciplinario para trasladar y canalizar la información. Se recibe mucha información, como ha dicho el juez Mohammed Abdullah. Hay tanta información y tenemos que saber trasladarla, porque la persona que la recibe igual no está acostumbrada a recibir este tipo de información y por ello creo que es una labor de equipo y todo es posible si lo queremos conseguir. Es mi opinión. Gracias, gracias, doctor Corian. Nuestra última pregunta para todos los panelistas es de Ingao
que dice, podría compartir datos en su trabajo al respecto de la campaña de vacunación del COVID-19. ¿Cómo han trabajado ustedes? ¿Cómo han intervenido? ¿Qué porcentaje de vacunación se ha conseguido en el contexto de su comunidad gracias a su participación? Participación que han tenido en su comunidad. Voy a empezar de nuevo, dice la hermana Ágata. Tengo que ser muy honesta. Si me refiero a las estadísticas de la vacuna y la cantidad de personas que he conseguido convencer para que recibieran la vacuna, pues creo que la verdad no dispongo de cifras, pero lo que sí que sé y puedo compartir con ustedes es que gracias a mi fe, a mi religión, a mi organización y a los organismos interconfesionales, sobre todo desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista del sector de las mujeres y de las lideresas, de las personas que han liderado, entre ellas todas estas mujeres que han recibido las vacunas y que me han ayudado a hacer campaña con sus ideas y con su aportación. Lo más importante es facilitar información correcta, aunque yo digo que no puedo facilitarles estadísticas en este sentido. Gracias, hermana. Juez Mohamed. A ver, yo quiero decir que no se trata de que los individuos digan, pues yo he podido convencer a X personas para que reciban la vacuna y este es el porcentaje. Yo creo que esto no es algo que hagan los líderes religiosos a nivel individual. Los líderes religiosos lo que hacen es establecer cooperación y apoyar a la hora de trasladar los mensajes a la sociedad. Las personas que van a los centros sanitarios a recibir las vacunas, allí es donde tendrán los porcentajes, pero nosotros como líderes confesionales lo que puedo decir es lo que he presenciado en el lugar donde vivo. Soy el juez senior de la ciudad de Sidón y no soy yo el juez el que traslada el mensaje, sino mis colegas, mis amigos, todos los que me rodean, todos los líderes de mi comunidad confesional, todos nosotros somos los que hemos trabajado y hemos lanzado este mensaje. El Ministerio de Sanidad Pública es el que proporciona estadísticas en Sidón, de la ciudad en la que vivo. Más de 60% ha recibido la vacunación. Y podemos decir que en ese porcentaje el resultado es no solamente de los líderes confesionales, sino de la OMS, de todos los factores sociales, de la comunidad. Este 60 es el fruto no solo de los líderes religiosos, sino de todos los que han trabajado en ello. Nadie debe asumir el mérito de eso. Yo he colaborado para que este porcentaje sea del 60%, pero es un trabajo en equipo, no es un trabajo a nivel individual ni a nivel sectorial siquiera de los líderes religiosos, es una cooperación de los diferentes sectores que conforman la sociedad. Gracias, juez Mohamed. Beatriz, doctor Manos, ¿quieren decir algo que añadir? ¿Algo que añadir? Doctor Manos, sí. Adelante, Beatriz, por favor. Adelante. Sí. Nosotros trabajamos en esto desde el principio de la pandemia. En mi comunidad, como he dicho, he trabajado en la red de pueblos indígenas y también con los diferentes líderes de las instituciones a nivel comunitario. Las cifras, como ha dicho otros oradores, las proporcionan el sistema sanitario. Ya lo he dicho en mi presentación, he dado algunas cifras de vacunación. Cuando trabajamos conjuntamente, como a nivel comunitario, a nivel de la red de los pueblos indígenas, con los diferentes actores, es nuestra esperanza que nuestro impacto sea un impacto cualitativo a nivel de alentar a las personas a vacunarse, pero es difícil establecer cuál es el porcentaje de colaboración a nivel individual. And so I think it's a great idea
Me parece una buena idea. Los datos están ahí. Y es una buena idea para los jóvenes, para la comunidad científica. Trabajemos con las comunidades de fe. Recopilemos datos y evidencia. Tenemos que ser desafiados y esforzarnos más, como ya he dicho, por conseguir datos claros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la hermana Ágata, al doctor Mohamed, el doctor Manoj, a la sacerdotisa Beatriz. Muchísimas gracias por unas presentaciones muy claras y enriquecedoras. Muchísimas gracias también a Religiones por la Paz por darme el papel de facilitador y moderador de esta sesión. Le devuelvo la palabra a Sara. Gracias, Gustavo. Rabino Gustavo, muchísimas gracias. Desde luego ha sido un panel muy potente hoy, con información poderosa, muy valiosa, que nos llevamos como lecciones aprendidas, mensajes que me han gustado mucho, los de unidad, fortaleza. El juez Mohamed habló de transparencia, de confianza en los gobiernos. Doctor Manoj, me ha encantado su comentario sobre la necesidad de superar la falta de equidad y las desigualdades para conseguir generar confianza. Y de la sacerdotista me gustaría destacar esa contribución tan valiosa, hablando de las conversaciones de tú a tú, del lado más humano para generar confianza en las vacunas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Ha sido un placer. Como ya he dicho antes, este es el seminario web final de nuestra conferencia mundial entre la OMS y Religiones por la Paz. Habrá un informe de la conferencia, así que les pido que estén al tanto. Todas las grabaciones y documentos están disponibles en nuestra página web para que puedan acceder en cualquier momento. Ahora, pensando en el año que viene, vamos a establecer, y me complace mucho, crear un memoranda de entendimiento con Religiones por la Paz para fortalecer nuestro trabajo, para aumentar nuestras competencias conjuntas, nuestro trabajo en común. Creo que con el final de esta conferencia hemos aprendido mucho a lo largo de los meses y queremos que todo lo aprendido lo podamos implementar el próximo año. Gracias a los intérpretes, a los facilitadores, moderador, a las comunidades interreligiosas, a los líderes que se han esforzado en transmitir su trabajo. Me gustaría darle las gracias también a Sally y a Alex. A ver si pueden encender sus cámaras. Ha sido un auténtico placer trabajar con ustedes a lo largo de los últimos meses. Creo que esto es todo lo que tenía que decir. Podemos dar por concluida esta sesión. Tenemos muchas ganas de seguir en contacto con los participantes. Envíenos un correo electrónico si quieren estar en contacto con nosotros. Les deseo a todos un fantástico final de su día. Gracias. Hasta luego. Gracias al rabino por esa conversación y esa moderación tan fabulosa. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por levantarse tan pronto a los que están en Latinoamérica. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.